Muy buenas tardes a todos, soy Alexa Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La temática a tratar esta semana es el valor social del archivo histórico. Para abordar el tema nos acompaña el maestro Luis Domínguez Bareño, originario de La Paz. Cuenta con 2 licenciaturas, una en filosofía y la otra en ciencias políticas y administración pública, además de tener maestría en historia regional por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es secretario de Escritores Sudcalifornianos AC, secretario de Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales AC. En el sector público se ha desempeñado en los 3 niveles de gobierno. Fue cronista municipal del Ayuntamiento de La Paz y actualmente es director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez de Baja California Sur. Es coautor del libro de La entidad donde vivo, texto de la SEP para tercer año de primaria y de la obra Tricentenario de las Misiones del Sur de la California. Muy buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la amable invitación que me hicieron. Pues bueno, no, al contrario, nos sentimos muy honrados en que haya aceptado la invitación y pues bueno, nos gustaría mucho comenzar pues abordando el tema, ¿no? De manera directa, esta parte del valor social del archivo histórico, ¿no? ¿Qué implica un archivo histórico para una comunidad? Sí, bueno, los archivos pues tienen una función, tradicionalmente administrativa, ¿verdad? Donde digamos, se resguardan los actos de autoridad que ejerce determinado gobierno, determinada entidad gubernativa. En este caso, nos corresponde a nosotros el gobierno del estado de Baja California Sur, pero la parte histórica, ¿no? No cualquier documento es valorado como de importancia histórica. Básicamente el archivo histórico de Baja California Sur tiene que ver con lo que dejaron los misioneros durante la época virreinal anterior a la existencia de la República Mexicana. Tenemos algunos documentos de ese periodo que fueron traídos desde Loreto cuando Estamos teniendo un poquito de problemas. digamos, la capital. A veces se nos va un poquito Sí, la señal, no con sé. A ver, déjame ver si... Sí, mientras, bueno, les comento que la importancia también de los archivos históricos, de acuerdo a lo poco que yo sé, porque realmente no conozco pues a profundidad el tema, sin embargo, sé que además de lo que nos está comentando, también tiene un valor como una memoria, ¿no? Es la memoria colectiva de los pueblos desde todo su proceso histórico. Entonces, creo que ahí radica una gran importancia abordando, pues bueno, esta parte sobre el tema, ¿no? Que estamos abordando. Sí, ahí está bien.
Ahí ya lo escuchamos muy bien. Sí, gracias. Y a veces se conecta a otro Wi-Fi el aparato, ya está muy Ok. lejos. Sí, claro, claro que sí, te digo, independientemente de eso, pues con el tiempo estos documentos que eran de la jefatura política de la Baja California tienen cierta preeminencia, adquieren cierto rango y pues ya son catalogados como históricos, ¿verdad? Este valor lo tiene La Paz, Baja California Sur, este archivo para toda la península, de hecho, de Baja California, y yo creo que también para Sinaloa, porque han venido investigadores de Sinaloa a encontrar mucha documentación que tiene que ver con la administración pública en aquel estado también, que ha tenido mucha comunicación pues con la Baja California, ¿no? Y pues como desde aquí se gobernaba hasta la frontera con Estados Unidos, pues también gente interesada en la historia de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, del estado norte, pues cuando se remiten ellos, ¿no? A buscar su historia, pues el punto de partida pues es Baja California Sur, porque dependían de aquí administrativamente y de aquí partió todo hacia allá, e incluso hacia la California hoy estadounidense. También muchos investigadores de por allá se remiten al final de cuentas a San Antonio, al Triunfo, a La Paz, a Loreto, porque son los lugares misionales o lugares enclaves poblacionales de donde se partió la colonización de aquellos lugares, ¿no? En algún momento de la historia. Bien. Solo también para contextualizar un poco a quienes nos están siguiendo, ¿cuánto tiempo tiene nuestro archivo histórico, Pablo L. Martínez? Porque a veces desconocemos también pues su instalación, su antigüedad y además los documentos que, como usted nos comenta, pues está resguardando. ¿Cuáles son los más antiguos, por ejemplo, no? Sí, claro que sí. Mira, el documento más antiguo con el que cuenta el archivo Pablo L. Martínez es uno de 1744, que parece que es un inventario que se tiene, que envía un misionero jesuita. También hay otros inventarios de 1748 y hace poco encontramos unas hojas de bautismos del misionero Fernando Ponza, que él fue misionero en San Ignacio, y es una hoja de bautismo de que la fechamos en 1749 por la descripción que tiene el documento y tiene las firmas auténticas del misionero Consac. Lo teníamos como una donación que nos hizo un particular y no nos habíamos dado cuenta que pues, era un documento muy importante y muy antiguo, ¿no? Estos son los documentos más, digamos, más longevos que existen aquí en el archivo histórico. Hay aproximadamente 1.250.000 fojas o hojas que integran este archivo histórico desde 1744 hasta 1968, 69, que es la parte que tenemos nosotros de la administración que ha tenido la península de Baja California durante pues esos casi 2 siglos y medio, ¿no? de existencia. Sí, aquí valdría la pena también hacer otra pregunta que a lo mejor puede ser muy obvia, pero en ese sentido de valor social, ¿cuál es la importancia de la historia? Sí, claro, bueno, como toda ciencia social, ¿no? Yo soy científico social también, siempre estamos autocuestionándonos la validez de nuestros actos y la validez de nuestras investigaciones, ¿no? Y las hipótesis, como dicen los metodólogos, siempre son a demostrar, ¿no? Por eso son hipótesis. Yo creo que el valor de la historia propiamente dentro del ámbito de una sociedad, pues es distinto al que se le puede dar dentro de un valor académico, ¿no? Dentro de un aspecto académico, pues son aspectos más rigurosos, de exclusivo uso para la academia, para sus investigaciones, para la revisión de pares, pero en la cuestión social sí la historia funciona de otra manera, ¿no? Los gobiernos incluso a veces utilizan la historia para dar cierto sentido a la comunidad. Hoy lo vemos, por ejemplo, con el gobierno federal, que le está dando un gran impulso a la cuestión histórica y cambiando un poquito también las narrativas de la conquista y voltear hacia la parte de los indígenas, hacia nuestra ascendencia indígena también, y revalorizar eso, ¿no? Que son cuestiones que desde mi punto de vista son válidas en el sentido de que somos una entidad, digamos, un país pluricultural, un país mestizo, un país que tiene una rica herencia cultural, tanto de la parte indígena como de la parte española, como de la parte europea, y también los españoles pues también están el mestizaje, ¿no? Con los judíos, con los musulmanes, con la gente que viene del norte de Europa. Entonces, pues, somos un mestizaje, ¿no? Yo creo que el valor de la historia es darse cuenta
de este mestizaje, de esta interrelación que tenemos, y principalmente uno se da cuenta aquí en el archivo histórico que los jóvenes no se interesan tanto por la historia, pues porque estás joven, ¿no? Y tu historia es corta y tu pensamiento está en otras posibilidades, pero ya cuando pasas de 30, 40 años, 50 años, ese sí es el grueso de usuarios que tenemos en un archivo histórico, porque son personas que ya tienen cierta edad, cierta historia, y empiezan a recordar, ¿no? Y yo creo que la historia te llega, incluso la tenemos en la memoria, ¿no? Aunque en la filosofía la memoria es diferente a la historia, hay todo un concepto de lo que es la memoria desde Aristóteles, pero yo sí pienso que es un proceso natural del ser humano a través de la memoria, es un proceso fisiológico del recordar del cerebro, es un proceso natural, pero a través de ese proceso el hombre se da cuenta de los cambios. Cuando te paras en una esquina y dices, oye, ese árbol se cayó con el huracán, esta calle no estaba pavimentada, el señor de la esquina ya no vive ahí, ya falleció, la tiendita que estaba aquí ya quebró, ahora está un Oxxo. Pues todos esos cambios los interiorizas en la conciencia. Y ahí es cuando empieza la pregunta, ¿no? ¿Por qué surgieron estos cambios? ¿Por qué fue así? ¿Por qué ya no existe esta tienda? ¿Por qué no han pavimentado esta calle? ¿Por qué ya no se ha reforestado esta parte? Muchas cuestiones. Entonces yo creo que sí es una cuestión natural en el ser humano, aunque hay autores, ¿no? Como Ortega y Gasset, que dice, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y sí es cierto, pues, porque naturalmente, pues, la naturaleza es naturaleza. Y el único ser humano que puede recordar, no instintivamente como hacen los animales, ¿no? Porque por instinto recuerdas ciertas cosas, sino que por la inteligencia y por la razón puedes ordenar mentalmente esa historia y la puedes clasificar y la puedes comunicar. Eso también es otro paso interesante en la historia, la comunicación de la historia. Cuando ya la puedes comunicar, entonces ahí, cuando ya hay en un ámbito social una comunicación de un hecho que sucedió hace determinado tiempo y a los que se lo están comunicando no lo vieron o no les tocó vivirlo, ahí ya estás haciendo historia. Los maestros hacen historia, los comunicadores hacen historia. No es un ámbito exclusivo de los historiadores. Yo creo que ese es un error que hay que corregir, ¿no? En la visión que se tiene de lo que es la historia. Es una visión que debe ser más social. Ok, bien. Hizo un comentario muy interesante sobre la juventud que a veces no se interesa tanto en la historia, sin embargo está pues arraigada también a su historia propia, ¿no? A lo que es su memoria. ¿Qué está haciendo el archivo para Pablo L. Martínez para poder acercarse a los jóvenes? Porque yo creo que es una cuestión de acercamiento, no sé, igual puedo estar equivocada, que es algo que al menos yo me he cuestionado, o sea, ¿qué hago para que los jóvenes se interesen en la historia? Sí, claro, bueno, hemos realizado, yo tengo 2 años aquí en la dirección, lo que hemos hecho es abrir el archivo, ¿no? O sea, es una cuestión que digamos a lo mejor puede parecer muy obvia, ¿no? Pero yo creo que la institución en sí se ha abierto un poco a la sociedad, que no digamos que no lo estaba, pero sí eran como ámbitos muy específicos, ¿no? De ciertos públicos que se tienen. Y yo creo que principalmente hemos utilizado las herramientas donde están los jóvenes, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, la página del archivo también. Entonces, como que vinculas, también hemos jugado mucho con la fotografía, porque aparte del acervo documental, tenemos un acervo fotográfico que lo estamos nutriendo muchísimo. Incluso la semana pasada nos dejaron un volumen de 7,000 fotografías que nos donaron increíbles, el periodo de 1970 a 1980, y estamos todavía en la labor y va a tardar mucho tiempo en poder clasificar todo ese material. Entonces ya teníamos como 19, 20,000 fotos, ahorita ya tenemos 28, 29,000 en este rango de 1 año, 2 años, jugar eso con la empresa. El texto por sí mismo, tú sabes que la escritura te dice, a veces tú te acercas a una escritura, que te acercas a un documento, pues bueno, vamos tomando una foto al documento, vamos viendo qué dice, te ponemos una transcripción para que no andes batallando para leerlo, porque hay documentos que hay que paleografiarlos, hay que transcribirlo, y a la gente a veces le da flojera, ¿no? Entonces te pongo el documento, te pongo el texto, y te pongo un pequeño contexto de qué tiene que ver esta acción o
mandamiento que hay en ese documento y te pongo una imagen, ¿no? Por ejemplo, de la imagen que tengo atrás, te la puedo subir a las redes y te puedo poner un contexto donde esta imagen tiene que ver con la inauguración de las fiestas patrias de 1911, o 1910, cuando se inauguró el antiguo Ayuntamiento de La Paz, y tenemos documentos que hablan de ello. Entonces, ahí cuando compaginan las cosas, cuando pones el texto con la imagen y el contexto, es cuando el joven se acerca y dice, ah, ya me estás hablando en mi idioma, ¿no? Ya no me estás aburriendo con un sermón o un texto de 5 o 6 cuartillas, me estás poniendo un tuitazo, un mensaje rápido en un párrafo y me estás sintetizando qué me está diciendo esa imagen, ¿no? Y qué más puedo saber de ella a través de introducirme en una investigación documental ya propiamente archivística. Entonces, ahí es cuando hemos estado como jaloneando un poco, ¿no? Y obviamente lo literario también funciona, ¿no? Que es el archivo edita libros que tienen que ver con la historia y con la cultura de Baja California Sur, y ese es un vínculo también, pero principalmente te digo, los libros, y pues también porque uno cuando es joven pues tiene poco dinero, ¿no? Ya cuando eres mayor pues ya tienes trabajo, ya tienes cierta estabilidad y puedes tener recursos para comprar tu libro. Nuestros principales clientes también son gente mayor la que compra los libros. Así es. Sí, últimamente yo, bueno, estoy suscrita precisamente al Facebook, a la página de Facebook, y veo todo lo que publican y me llama mucho la atención que el acervo que tienen documental, sobre todo fotográfico, es bastante interesante. Y cuando yo lo llego a compartir en mis redes, hay jóvenes que responden, hay jóvenes que se interesan. La cuestión es que, pues bueno, creo que es muy atinado esto que nos acaba de comentar, el abrir, ¿no? El abrir el archivo histórico, no porque estuviera cerrado físicamente, sino más bien es acercar, es aprender a comunicarles lo que existe, ¿no? Y dentro de estos planteamientos, pues bueno, también nos gustaría un poquito que nos comentara qué tipos de documentos, además de los que ya nos comentó, qué más se resguarda en el archivo histórico. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, tenemos el acervo documental, que está por periodos, ¿no? O ramos, ¿no? Que va colonia, virreinato, República Centralista, México Independiente, periodo de reforma, periodo de porfiriato, periodo de regímenes revolucionarios. Pues está segmentada de esa manera. Así la segmentó el doctor Miguel León Portilla cuando envía a 2 muchachas jóvenes, archivistas, a que clasificaran el archivo en 1969, ¿no? Tenemos 52 años de existencia ya como entidad propia de archivo histórico, ¿no? Entonces, esa clasificación salió y a mí me parece correcta porque es un correlato con la parte nacional, ¿no? Es una forma de darle orden para que la gente vaya sabiendo, bueno, pues empieces a enlazar lo que es la historia nacional con la historia local. Bueno, ¿qué pasó en Reforma en Baja California Sur? Bueno, me voy al fondo de Reforma y busco los documentos de 1857 a 1975, que son los que están clasificados con esa viñeta de Reforma, la asignatura de Reforma, ¿no? Y podemos tener también periódicos, también se han separado algunos periódicos, incluso hemos tenido donaciones de particulares. Se creó la hemeroteca, tenemos periódicos desde 1855, es el más antiguo, y tenemos hasta el año 2005, 2006. Yo hace algunas semanas he tenido contactos con gente de periódicos que circulan aquí, ¿no? El Subcaliforniano, Independiente, sobre todo que son físicos, porque ya mucho es digital. Y pues les he solicitado que nos apoyen con donación también de periódicos de ellos, y la importancia es que pues van a quedar resguardados aquí, y en a lo mejor si el periódico sigue existiendo, no sigue existiendo en 30, 40 años, algún investigador de la universidad o algún personaje que pueda hacer una investigación va a referir a ese periódico como el que te da la información de ese tiempo. Pasó algo muy curioso, te quiero platicar, hace días también, un chavo nos mandó un mensaje y nos dicen, quiero ver el periódico no me acuerdo la fecha, pero era 1989, ¿no? El 5 de febrero de 1989. Bueno, deja ver si lo tenemos. No, si lo tienes porque vi tu catálogo en línea y vi que lo tenías. Esa fecha la tienes del Subcaliforniano. Ah, bueno, entonces te lo busco y te lo paso, ¿no? Y ya pasaron 3 días, lo encontramos en el periódico y yo se lo mencioné y me dijo, te voy a mandar un WhatsApp. Y bueno, ya me mandó un WhatsApp y ya le mandé fotos del periódico. Y me dijo, oye, pásame la sección policíaca. Ya le pasé la sección policíaca. Me dijo, ay, sí viene. ¿Y qué pasó? Le digo, no, es que
en esa fecha atropellaron a mi papá y yo iba con él, me dice. Entonces él se cruzó la calle y lo atropellaron y él falleció. Entonces quería tener, pues el recuerdo, me dice, la foto del periódico donde yo que había salido la nota donde pues, atropellaron a mi papá, ¿no? Para mí pues, tiene un valor sentimental. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que te das cuenta y dices, oye, pues sí, cómo el periódico puede hacer que a lo mejor un mal recuerdo de niño, que hasta puede ser traumático, ver cómo muere tu padre, pues lo puedas transformar en un recuerdo, pues, que lo llevas sentimentalmente o histórico en tu vida y puedes ya, imagino que esa persona pasó por un proceso, ¿no? Para superar todo esto y tener el valor de pedirnos a nosotros esa nota y poder coleccionarla a él como un recuerdo de su padre, ¿no? Y fíjate, pasó eso, pues, hace 31 años, 32 años. Esta persona, perdón, pues recurrió a nosotros. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que son historias muy personales, muy sociales, que dices tú, bueno, al final de cuentas sí tiene un uso muy social también el archivo y también viene gente de todo el mundo a buscar familiares, ¿no? Sobre todo sus árboles genealógicos cuando se ponen a hacerlo. Y aquí los orientamos con eso. Sí, claro, por esto que se comentaba de las hojas de bautismo, ¿no? Desde ahí, o sea, las hojas de bautismo, ¿cómo cobran un valor histórico tan relevante cuando es un documento que al final de cuentas es social, se convierte en parte de un archivo histórico porque ahí está el registro de, pues, la gente que anteriormente no tenía una acta de nacimiento, sino tenía una fe de bautismo que avalaba que era una persona de una comunidad, ¿no? Qué interesante. Me gustaría también que nos compartiera, bueno, si este archivo está disponible para cualquier persona, todos podemos acceder a de manera física, porque bueno, ya con esta historia me queda claro que sí, que podemos acceder a ello a través del contacto con ustedes, pero ¿en dónde se encuentran físicamente si alguien quisiera visitarlos? Claro, ahorita bajo las restricciones de salud, pues obviamente sé que a lo mejor están operando de manera diferente, pero si algún investigador quisiera ver un periódico físico, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que recurrir? Sí, mira, no, y ahorita estamos operando de manera normal y estamos viniendo todo el personal, ya no hay gente trabajando a distancia. Es una instrucción de nuestro nuevo director aquí general, licenciado Víctor Hugo Caballero, el nuevo director del Instituto Subcaliforniano de Cultura. Es una instrucción de que estemos prestando el servicio. Estamos de manera presencial aquí de 8 de la mañana a 15 horas, a 3 de la tarde. Pueden venir, aquí les ponemos gel, tomamos la temperatura, todos los protocolos y sobre todo estamos pidiéndole a las personas que vengan a investigar, sobre todo, que vayan llamándonos, que nos puedan llamar, nos puedan contactar a través de las redes para ir haciendo una agenda, ¿no? Y así nos estaba funcionando bien para que la gente no se amontone en la sala usuarios, que no es muy grande, pues pueden estar 3, 4 usuarios a la vez, pero preferimos que esté uno nada más en cierto horario, ¿no? Ya le decimos de 9 a 11, también la persona depende cómo se acomode. Tenemos una sala de exposiciones que también pueden venir a verla. Ahorita tenemos una exposición de la vida y obra de Modesto Rolán, un subcaliforniano pues muy trascendente que fue quien construyó la Plaza de Toros México, el actual Estadio Azul, que tuvo una relación muy importante con la península, muy cercano a todos los presidentes de la primera mitad del siglo XX. Pueden venir a fotos y documentos que están exhibidos de este personaje, de don Modesto Rolán. Tenemos la hemeroteca, tenemos biblioteca también con literatura especializada en temas históricos de Baja California Sur y en temas históricos de México. Ese es el enfoque. Y también tenemos mucho de literatura y cultura subcaliforniana. El acervo documental, también puedes consultar la fototeca. Y yo les recomiendo que puedan checar la página antes de venir, porque ahí, así como decimos, ahorran fórmulas. A mí me pasaba cuando era investigador, cuando venía a investigar también al archivo, pues te metes a la página, busca los documentos que quieres consultar, llenas la papeleta, puedes venir por una papeleta, te la entregamos y ya nada más llegas con el compañero que está en el acervo, le entregas tu papeleta y él te da los documentos uno por uno, te va dando los documentos que puedas consultar, ¿no? Esa es la dinámica que estamos teniendo. Pueden venir también a comprar libros. El fondo editorial del Archivo Histórico tiene aproximadamente 92 libros que ha publicado, los tenemos todos. Hay unos pocos que están agotados, ¿no? Como el de Fernando Jordán, como el de don Pablo L. Martínez, pero el grueso de las publicaciones que tienen que ver con la historia y la cultura de Baja California Sur están en precios muy accesibles. Tenemos 50% de descuento para la gente con credencial de INSENA, que la gente
la gente de la tercera edad, precios que van de 100 pesos, 150 pesos. Pueden tener acceso también a comprar obra escrita de cronistas, de historiadores, de investigadores, de gente que ha escrito cosas que tienen que ver con la cultura, con la historia, con la literatura de Baja California Sur, ¿no? Y principalmente, pues sí tenemos bastante clientela en ese aspecto, ¿no? Ha bajado mucho con la pandemia, pero poco a poco se ha visto una recuperación económica, sobre todo de las personas, ¿no? Para poder tener dinero, sobre todo para comprar un libro, ¿no? Que a veces no es una prioridad. Pero sí parece que La Paz, pues, es una ciudad educada, es una ciudad también que tiene cierto nivel económico, igual Los Cabos, y sí tenemos venta de libros. Me parece muy bien. Mientras también nos comentabas algunos puntos de esta historia de la persona, también mencionaste algo sobre pues todos los materiales que les van enviando, este archivo fotográfico que les acaban de donar. ¿Cómo hacen para, por ejemplo, cuando tienen archivos dañados, ¿no? Por ejemplo, que estén quemados, qué tipo de documentos son los que pues tienen en estas categorías y sobre todo, bueno, por qué se queman, por qué se van como desgastando y cuál es el uso que, más bien el tratamiento que le dan? Bueno, porque pues los papeles pues son materia orgánica, ¿no? Y toda materia orgánica tendemos a desaparecer, ¿no? Incluidos los seres humanos. Muchos de los papeles pues son papeles, son madera, son algodón sobre todo. Y es muy curioso que muchos documentos antiguos, por ejemplo del siglo XIX, principios del siglo XIX, que tienen algodón, es muy difícil que se maltraten, o sea, que tengan un maltrato tan grande. Hay otros que tienen otro tipo de materiales de menor calidad que sí se van quebrando, le llamamos nosotros, ¿no? Porque hay un proceso de acidificación del papel y se va poniendo oscuro. Igual tú pones un papel en tu carro, en la guantera de tu carro, y déjalo ahí 5 o 6 días y vas a ver cómo se va poniendo amarillo y luego se va poniendo café, ¿no? O los tickets se van, ¿cómo se llama? Se van despintando. Lo mismo pasa con un papel, ¿no? Es materia orgánica y suele suceder. Lo que pasa es que aquí están confinados en un archivo móvil, confinados en un metal que se cierra, que se le va, es como una bóveda, a cierta temperatura, con cierta humedad, ciertas condiciones que hacen, y obviamente libres de cualquier plaga, y eso hace que el papel tenga una vida, duración mucho más longeva, mucho más productiva. Nosotros tenemos una parte de que sí, los documentos tienen excremento de paloma, algunos tienen sangre humana, otros tienen polvo también, ya partes de polilla que comieron ciertas partes, que estuvieron infestados por alguna plaga, ya no tienen plaga, pero nos mantenemos aislados, porque hay unos que tienen hongo también, y ese hongo sí es peligroso porque puede contaminar otras partes del archivo u otros documentos que no están contaminados. Entonces los tenemos confinados en un cuarto especial, y si están a la reserva, está a reserva su consulta, porque se le dice al usuario que ese documento está dañado y que está reservada la consulta, ¿no? Nosotros vamos trabajando conforme vamos viendo los fondos documentales, y por ejemplo ahorita terminamos el fondo de República Centralista o México Independiente, y ya la persona aquí, la compañera encargada del área de procesos técnicos, es la que va tomando las decisiones. Cuando ve un documento ya muy dañado, se lo pasa inmediatamente al compañero que se encuentra en el área de restauración, muy buenos, quienes hacen el trabajo de restauración con material de restauración. Principalmente se le hacen refuerzos, se llama, con papel japonés, y los injertos, si hay que hacerle un injerto al documento, de alguna manera se repara ese documento y se evita que se siga rompiendo con el transcurso del tiempo o con la maleabilidad que tiene un usuario. Lo ideal es que los usuarios no toquen los documentos, o sea, que no tengan acceso a ellos más que de manera electrónica. Y eso es lo que estamos haciendo con la página. De hecho, estamos trabajando con Memórica de México, que es una iniciativa del gobierno de la República, para seguir digitalizando documentos y que ya los investigadores puedan remitirse más a la página
y no estar manipulando los documentos, porque obviamente hay, aunque usen guantes y cubrebocas, que es lo que se les pide aquí, hay un daño al documento que es a veces irreversible, ¿no? Entonces, procuramos que eso no suceda con todas las medidas y se está siguiendo la digitalización de los acervos. Ok, muy bien. Bueno, ya hablamos un poquito de, bueno, lo que es el archivo, lo que contiene, y ahora me gustaría abordar dos preguntas. Las voy a hacer en diferente momento para que nos ayude a contestarlas. La primera es que si usted considera que la labor del archivo histórico también tiene un impacto o puede impactar en las políticas de protección medioambiental. Esta pregunta pues va direccionada por el tipo de webinar en el que estamos, ¿no? Es un poquito vincularlo hacia nuestras temáticas. Muy bien. Pues fíjate que sobre el impacto ambiental, pues podría ser, pues, ¿cómo le llaman ahora los gobiernos electrónicos, no? Que todo se está pasando a digital. Tenemos un problema con eso porque hay poca, digo, lo voy a decir, ¿no? Hay poca disponibilidad de recursos, sobre todo, y se necesita salvaguardar lo que es los acervos documentales físicos. Hay un gran problema con eso en muchas instituciones. Actualmente se está trabajando con la Ley General de Archivos, que ya está en funciones, pero no se ha podido hacer la armonización aquí en el Estado. Es algo que lo más seguro es que en próximos días o próximas semanas se realice. Y sí, ya las instituciones puedan tener cierta, digamos, claridad. Yo creo que sí, principalmente por los espacios. O sea, un archivo, si no está en orden, si está contaminado, si no está limpio, si tiene polvo, pues es un archivo que es muy difícil de trabajarlo. Y eso te genera a ti, digamos, en la parte productiva, que tengas mucha gente buscándote un documento. Y me ha tocado, por ejemplo, los juzgados, ¿no? Los juzgados, las notarías, que a veces tienen un poquito de desordenado los archivos, genera mucha burocracia para que te puedan localizar un documento o un papel que ya está en una resma por allá perdido con un montón de documentos encima, ¿no? Entonces yo sí creo que la automatización, la digitalización, la implementación de políticas públicas a través de la nueva ley de archivos, por ejemplo, que puedan eficientar y sobre todo direccionar recursos, porque se necesitan recursos, obviamente, ¿no? Tampoco todo puede ser heroico, ¿no? Y que la gente de un día para otro sepa cómo hacer un trabajo de archivo. Obviamente hay que tener capacitación, hay que tener recurso humano, que es el más valioso, pero ese recurso humano capacitado, pues, para que te pueda hacer ese trabajo y eficiente. Otra vez estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión. No sé, igual si en un momento más que se estabilice. Bueno, mientras, si usted me escucha. Sobre todo. Ok, a ver, ahí ya se estabilizó un Sí, sí, poquito. lo escucho. Sí, ok, perfecto. Bueno, muy bien, adelante. Sí, es que se perdió un poquito la conexión, perdón. Sí, te digo que sobre todo esto de los gobiernos electrónicos, ¿no? Y sobre todo la utilización de la digitalización de documentos, sí puede ayudar mucho a disminuir sobre todo las cargas de trabajo, al traslado de trabajadores y por supuesto al traslado, perdón, de los ciudadanos, ¿no? Que a través de una página tú puedas solicitar tal documento, se te pueda hacer llegar. Eso lo estuvimos haciendo mucho en la pandemia, porque había gente que pues, estaba totalmente cerrado del archivo histórico y las personas no podían venir. Sí se nos dificultó mucho, la verdad, y he ofrecido disculpas a personas que la verdad pues sí admiro y aprecio a algunos investigadores e investigadoras y que sí nos retrasamos muchísimo porque había documentos que no teníamos la digitalización y se tuvo que hacer el trabajo para poder mandárselos o entregárselos por medio de una USB o mandárselos a través de correo electrónico y sí nos costó mucho trabajo, entonces sí nos dimos cuenta que es un trabajo muy importante, pero es un trabajo que está todavía por realizarse y sí va a tener un impacto muy fuerte, digamos, en las cuestiones de traslado, ¿no? Porque disminuyes que una persona se mueva de un lugar a otro, incluso a lo mejor desde una ciudad a otra, y pues
esa persona ya no va a usar un avión, ya no va a usar un vehículo que a lo mejor va a usar combustibles que van a contaminar el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, sí, yo sí pienso que este formato, migrar a lo electrónico, a lo digital, sí tiene un impacto real en la cuestión del medio ambiental. Muy interesante y pareciera que no, pero pues bueno, todo se va ligando, ¿no? También me surge también el planteamiento de hablar un poquito de lo que es inclusión. ¿Cómo es que el archivo histórico contribuye a fomentar la inclusión, sobre todo de los grupos indígenas de la región, dentro de las publicaciones? ¿Cómo se logra eso? ¿Hay algún apartado que considere esta parte o cómo lo trabaja? Bueno, es un tema, digamos, totalmente nuevo, ¿no? Sobre todo porque ya te lo está mandatando digamos, los congresos, la administración misma, la parte normativa, te está mandando que tengas que ser gobiernos incluyentes, y esto implica que los servicios también tengan que serlo. Nosotros nos hemos vinculado mucho con poblaciones del estado que tradicionalmente, digamos, no son como más tradicionales de aquí. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Cabo San Lucas, del Valle de Vizcaíno y de Puerto San Carlos. Nosotros ubicamos que en esas ciudades hay un crecimiento muy fuerte de gente que viene de otros lados, principalmente Cabo San Lucas con la cuestión turística y el Valle de Vizcaíno con la cuestión agrícola. Entonces, sobre todo los Cabos con gente que viene de Guerrero, gente que viene de Sinaloa, que viene de Oaxaca. Puerto San Carlos también hay mucha gente de Sinaloa, son la gente que se dedica a la pesca y a las artes también del atún y todo eso. Entonces nos dimos cuenta que ahí no había como mucho, digamos, conocimiento de lo que es el archivo y de lo que es la historia de Baja California Sur. Entonces, antes de la pandemia, trabajamos un programa que se llamaba Archivo Histórico en tu Escuela, que consistía en que yo como director con compañero de difusión íbamos y llevábamos los libros a donar. Hacíamos un paquete de 30, 40 libros para donarlos a las instituciones. Hacíamos una historia porque, pues, si buscas un libro de historia del Vizcaíno, no hay una historia del Valle de Vizcaíno. Tú buscas un libro de historia de Puerto San Carlos, no hay un libro de historia de Puerto San Carlos. Son comunidades que están en pleno auge, pero son muy recientes, ¿no? Entonces nos dimos la teja, bueno, vamos buscando qué hay de esos pueblos aquí. Encontramos fotografías, encontramos revistas, encontramos documentos, y eso fue lo que les dimos a las escuelas. Hicimos unos flyers, unos infografías donde vienen las fotografías con documentos y vienen con información de la historia reciente de esos pueblos. Pues Vizcaíno es de 1974, 75 con los ejidos, Puerto San Carlos también con el puerto de altura de los años 60 para sacar el algodón del Valle de Santo Domingo. Se crea Puerto San Carlos, ahorita ya no tiene esa función, es más de la cuestión de pesca, pero son pueblos que ya tienen historia propiamente. Entonces ya vincularnos con los chavos, con la gente de los maestros, primarias, secundarias y prepas, se les dejó la información y se dejó el vínculo con ellos. Y afortunadamente sí se han comunicado y nos preguntan cosas, oye, tal libro, oye, tal información, o necesitamos una foto para conmemorar tal evento aquí en el pueblo. Entonces se les va facilitando y a través de los maestros se va trabajando esta parte con la juventud, sobre todo, de alguna manera para integrarlos, ¿no? Porque, pues, tú no puedes detener la migración, tú no puedes detener a que la gente venga. Si es un estado progresista, si es un estado que está generando empleo, vas a tener personas que van a querer a buscar una oportunidad y se las tienes que dar, ¿no? No te puedes cerrar, pues eso sería absurdo para el estado cerrarse a estas personas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que integrarlos, tienes que incluirlos, sentirlos parte de, y esto es lo que hemos estado haciendo. También tenemos 2 años que se hace aquí, junto con el Instituto Sudcaliforniano, estamos haciendo el encuentro de lenguas indígenas. Este año ya no se hizo por la cuestión de la pandemia, pero ya teníamos 2 años haciéndolo aquí y venía gente de diferentes ascendencias, ¿no? De indígenas de Oaxaca, de Chiapas, y hablaban de sus lenguas y de cómo sus lenguas y su cultura han permeado en La Paz y en Los Cabos sobre todo. Qué interesante, sí, son temas que se ponen como de manifiesto y pues también es interesante saber lo que se está haciendo. Yo, bueno, desconocía todo esto que nos comentas sobre el puerto de San Carlos y sobre todo el encuentro de lenguas indígenas, ¿no? Que ha tenido también un auge y que es importante también resaltarlo.
A veces pensamos que no tenemos comunidad de pueblos originarios porque pensamos que no los hay porque aquí no tenemos ese recuerdo prehispánico, ¿no? Con todo lo que traemos en nuestro imaginario del centro de la República. Sin embargo, los tenemos y creo que es importante darle ese seguimiento. Y pues muchas gracias, creo que en este tema podríamos ahondar mucho más, ¿no? Y pues bueno, pero me quiero remitir a algunas preguntas que nos están llegando también. Están preguntando si sobre sucesos climáticos, flora y fauna de la región, hay documentos en el archivo histórico, si los contemplan, si es parte también del acervo que se tiene. Sí, mira, sobre flora y fauna tenemos principalmente en la biblioteca. Tenemos algunos libros del CIPNOR que hablan sobre eso. Están los libros antiguos de la Baja California, sobre todo, y el otro misionero, bueno, él no vino a la Baja California, Francisco Calavijero, que era jesuita, fue expulsado y terminó sus días en Italia. Él escribió la famosa historia de la antigua California, y ahí vienen muchas referencias de flora y fauna de la antigua California, ¿no? De la California peninsular. Se pueden consultar esos libros. También tenemos el de Miguel Venegas, que lo tenemos en la página, lo pueden descargar, ese libro del padre Miguel Venegas, que era jesuita, que tampoco estuvo aquí en la península, pero tenía mucho contacto con los misioneros, y él compiló mucha información que tiene que ver con la historia natural. Incluso el libro de Miguel del Barco pues se llama Historia Natural de la Baja California, ¿no? Es un libro que compiló el doctor Miguel León Portilla en el Vaticano, en los archivos del Vaticano, y después los publicó en la UNAM. Y de hecho hace poco, después de que falleció el doctor León Portilla, la maestra Ascensión, su señora esposa, que todavía vive, nos mandó esta nueva edición de Miguel del Barco, y la tenemos aquí para consulta, por supuesto, en el archivo histórico, para que puedan consultar. Los sucesos climáticos, sobre todo nosotros nos referimos a la cuestión hemerográfica. Por ejemplo, tenemos muchos periódicos que hablan sobre eso, ¿no? El huracán Paula de 1982, por supuesto el huracán Lisa de 1976. Sí tenemos información hemerográfica, sobre todo, y la documental, pero la documental como que es más especializada, ¿no? Como que son informes de gobierno y eso, y si hay que meterse más, y no traen fotos, pues es puro documento. Y en cambio acá sí, en la hemeroteca, pues sí, los periódicos traen fotografías y traen la narrativa de lo que sucedió durante algunos eventos, incluso pues algunos también temblores que ha habido aquí en la península. Ok, interesante. Hay otra pregunta más también ya en otro sentido. Bueno, esta parte que comenta es muy interesante lo de la historia natural, ¿no? Que muchas veces creemos que no hay un vínculo entre lo natural y lo histórico, pero pues el ser humano siempre está vinculado con lo natural, ¿no? Y esa es la parte que también tendríamos que estar rescatando, no solamente cómo ha cambiado también las condiciones de nuestras localidades debido a la migración, y lo podemos ir hilando con cada uno de los temas que usted nos ha comentado. Esta otra pregunta tiene que ver ya con otro tema, pero también se la quiero hacer porque nos la están haciendo. ¿Hay información acerca del régimen comercial de La Paz, de Baja California, en un periodo de 1950 a 1990? Más que nada régimen arancelario, preferencial, comercios, etcétera. No sé si esa es la pregunta tal cual, si hay información al respecto. Bueno, a partir del año de 1950, el archivo histórico tiene poca información. Regularmente esa información está en el Archivo General del Estado, ¿no? Que es el famoso AG, que es digamos, él depende de la Secretaría General. Nosotros tenemos un acervo que se hizo una, digamos, transferencia del Archivo General del Estado en el año de 1988. Creo que estaba el doctor Amao aquí de director, y desde entonces no se han realizado. Se hizo una del Caimancito hace 2 años, me parece, pero el grueso de esa información se encuentra en el Archivo General del Estado, que ellos también tienen su dinámica propia. Muchos documentos, yo he estado platicando con el director, porque estamos trabajando esa parte, ¿no? Que sí, son muchos documentos, incluso pasaportes, información, se logra traerla acá al archivo histórico. Pero tenemos un libro de la maestra Elizabeth Acosta, que fue directora aquí del archivo histórico,
Hizo un buen trabajo la maestra Elizabeth aquí en el Archivo Histórico, y ella tiene un libro que publicó aquí en el Archivo Histórico que tiene que ver con ese tema, con el régimen de zona libre, y es un libro muy interesante. Creo que es su tesis de maestría, y la información la pueden consultar en el libro de la maestra Elizabeth. Ok, bien, muchísimas gracias. Bueno, también quiero leerle unos comentarios. Lo mandan saludar. El señor Salvador González Cervantes lo felicita por su pasión y su labor. Y también comentan interesante la información y además el archivo histórico tiene muy buena atención al público, por lo cual, bueno, les agradece, ¿no? Y pues bueno, ya estamos un poquito en tiempo de ir cerrando. Y pues nos gustaría también conocer un poquito sobre, pues bueno, cómo ha sido su trayectoria, por qué se interesó usted en estos temas, igual y compartiendo un poquito de su pasión podemos contagiar a esta parte de los jóvenes, como decíamos hace un rato, ¿no? Cómo acercarlos a la historia. Bueno, pues yo soy paseño, ¿no? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, yo crecí en los suburbios en aquel tiempo, en La Paz, en los años 80, los 90, pues acá en el antiguo molino harinero, ¿no? La expista aérea que le llamaban, Colonia Balandra, Indeco. Y siempre me daba así como curiosidad ver el centro de La Paz, por ejemplo, este edificio, ¿no? El antiguo palacio, el antiguo mercado, la logia masónica, la antigua catedral, la Nuestra Señora de la Paz, el Jardín Velasco, ciertas construcciones. Pues cuando tú eres niño como que vives en otro lado, o sea, si eres paseño, pero no vives en esa parte antigua. Y a mí siempre fue curiosidad como que ir al centro, para mí era como ir a otra ciudad. Y siempre lo veía como algo antiguo. O sea, el centro para mí era antiguo, era muy diferente a la parte de La Paz donde yo vivía. Y siempre me interesó, ¿no? Indagar sobre la historia. Pero sí yo pienso también que tiene mucha validez y es fundamental lo que se le enseña a los niños en la escuela. Cuando el niño se le enseña a creer su entorno, a entender su entorno y partir y ver su historia, pero desde el entorno propio, de cómo se construye su misma inmediatez, digamos, desde niño, y cómo se va creando y cómo va a ir accediendo a la historia. Eso, llevar de la mano a los niños en un pasaje histórico, desde tu realidad actual hasta llevarlo al pasado, es cuando el niño se interesa por la historia. Y eso es lo que tienen que tener los maestros. Quizá muchos maestros sí lo tengan, hay otros que no. Y por eso los niños se aburren con la historia, porque, son hechos pasados, a mí qué me importa Benito Juárez, Porfirio Díaz, toda esa gente que ya se murió, no, a mí me interesan los vivos. Es lo que te dice un niño. Y en cierta manera, pues tiene razón. Pero cuando al niño lo vinculas de su realidad inmediata con la historia, que yo creo que afortunadamente mis maestros pudieron hacer eso conmigo, es cuando te llega el interés, ¿no? Yo después entré también ahí a la maestría en Historia Regional con la doctora Edith González, que es catedrática ahí en la UAPS, cargada la maestra ahí de la carrera, y pues ella nos enseñó a investigar, a mí me enseñó a investigar historia. Yo había estado en ciencias políticas y filosofía, pero historia no había hecho. Entonces, ya fue, mira Luis, ve al archivo, haz esto, investiga así. Y pues yo le agradezco porque ahí yo me capacité y pude seguir, ¿no? Y en 2015 ya había hecho yo algunas publicaciones, había hecho alguna historia de huracanes, por ejemplo, en Baja California Sur, en redes sociales sobre todo. Y ahí fue cuando me tomaron en cuenta para ser cronista de La Paz en el año 2015. Estuve 3 años ahí y pues ahí pude aplicar un modelo donde pues interaccionamos mucho con la sociedad, ¿no? Y sobre todo apoyar ciertos proyectos que no son propiamente gubernamentales, que son a lo mejor académicos o son sociales, como CAEL, por ejemplo, donde yo participo, que hacemos conferencias y todo esto que tiene que ver con la historia, la misma gente del Museo de La Paz, el Museo de Loreto, nos vinculamos, con la misma universidad, el maestro, el doctor Tito Piñeda, por ejemplo, a cada rato nos pide documentos, nos pide fotografía. Él hace un trabajo maravilloso también con los alumnos, como lo hace la maestra Edith con la carrera de historia. Entonces, ese vínculo entre la universidad, el archivo, la sociedad, las organizaciones sociales, yo creo que es lo que ha funcionado para el archivo histórico. También hay que decirlo, pues que tiene un presupuesto muy acotado, aunque el edificio está muy bonito, la verdad, es algo que se logró gracias al gobierno federal y al gobierno estatal en su momento, pero sí, pues el presupuesto. Recursos, pues nunca alcanzan en ningún lado, ¿no? Pero yo pienso que sí hay también una plantilla de trabajadores aquí, gente con muchísima experiencia,
Selene Enciso, Luis Rochín, que hace la parte de las exposiciones, está aquí en la parte administrativa, que tienen muchísima experiencia, Miguelina, otra persona también que está aquí con nosotros, y eso saca a flote el archivo histórico, ¿eh? Eso hace que el archivo tenga muy buena relevancia. Tenemos 2 maestros aquí, la parte de fototeca y de catalogación, tenemos 2 maestros en historia regional. Entonces eso le da un valor muy fuerte al archivo histórico, sobre todo porque es gente que tiene mucha capacidad y sabe a lo que se dedica, ¿no? Y tenemos también, pues, la vocación del servicio, ¿no? Que es lo más importante, porque, pues, si sabes mucho y conoces mucho, pero no tienes esa vocación, pues, a veces se trunca ese conocimiento, ¿no? Y no se puede expandir hacia la sociedad. Ok, muy bien. Bueno, maestro Domínguez, muchísimas gracias. Y nos están haciendo una última pregunta que me gustaría también hacerla, es saber si hay documentación que compruebe si Hernán Cortés llegó a Baja California Sur. Sí hay, pero no está aquí. Hay el auto de toma de posesión de Hernán Cortés, que lo hizo el escribano Martín de Castro, es el señor que firma, con una letra muy bonita, por cierto, procesal encadenada, cuando Hernán Cortés llega aquí el 3 de mayo de 1535. Ese documento original y el primer mapa de la California que levantaron los cosmógrafos de Hernán Cortés, que vinieron con él, ese mayo de 1535, ese documento está en el Archivo General de Indias, en Sevilla, en España. Ese documento existe y ese documento es la prueba fehaciente y contundente de que el conquistador de México pues fue conquistado aquí en la península de California, porque se tuvo que ir, porque pues no encontró las condiciones que encontró en la meseta central de México: disponibilidad de agua, alianza con los tlaxcaltecas. Aquí no pudo conquistar nada, ¿no? Entonces se tuvo que retirar Hernán Cortés de la península, pero sí, efectivamente, sí hay documentos que los comprueben. Yo les recomiendo, en la página del Archivo Histórico, el maestro Eligio Moisés Coronado es director también del Archivo Histórico. En su momento él viajó a Sevilla, recopiló este documento, lo microfilmó y está publicado en un librito que se llama precisamente auto de toma de posesión del puerto de Bahía de la Paz de Hernán Cortés, 1535. Es un libro rojo que ya no está a la venta, pero está digitalizado en la página del Archivo Histórico, y ahí pueden leer, pueden ver la fotografía del texto, cómo es la letra procesal encadenada de esa época, y en contraparte del texto pueden ver la paleografía que hizo el maestro Eligio de lo que dice el texto, ¿no? De Hernán Cortés con el escribano Martín de Castro sobre la toma de posesión de La Paz en ese año. Sí hay información. Ok, muy bien. Pues bueno, no sé si quisiera agregar algo más. Estamos ya en tiempo para despedirnos. Y para nosotros, bueno, ha sido un gusto escucharlo. La verdad, mucha información muy interesante, sobre todo pues ante el desconocimiento a veces de lo que podemos encontrar en el archivo histórico, ¿no? No, invitarlos que nos sigan por las redes sociales. Estamos activos en Facebook, en Twitter, en nuestra página también. Vamos a estar próximamente en Memórica de México, una plataforma nacional que tenemos ahí ya otra forma de procesar datos con los famosos metadatos y todo esto, digitalización. Ya va a estar en esa página nacional, que también es un gran logro aquí de la administración del gobierno del estado, y pues también por instrucciones de nuestro nuevo gobernador, pues el archivo está abierto de 8 a 3 de la tarde para que la gente pueda venir, pueda ver las exposiciones, pueda ver el catálogo de libros que tenemos a la venta, o pueda revisar el acervo documental, pueda ver hemografía, pueda ver fotografía. Basado también, les digo yo, pueden ahorrar fórmulas e ir viendo la página, viendo lo que les interesa, y ya llegan con ciertas nociones aquí, donde podemos hacer más rápido la búsqueda de la información y servirlos de la mejor manera posible, y que se vayan pues satisfechos con este servicio que otorga el gobierno del estado de Baja California Sur a todas y todos los sudcalifornianos y la gente que viene de otras partes del país, también con mucho gusto. Muchas gracias. No, gracias a usted, maestro Domínguez. Y pues bueno, nos despedimos. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur les agradece su compañía en esta sexta emisión del tercer ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Los esperamos la próxima semana. Bonita tarde.
Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia.